familia. Hola, muy buenos días y bienvenidos a el nuevo programa de Teleantioquia, de la Fundación Forjando Futuros y también de la Unidad para las Víctimas a nivel territorial y también nacional. Hoy comenzamos aquí en Teleantioquia en Voz de las Víctimas, para que todas las víctimas del conflicto armado y también aquellas personas que estén interesadas en conocer acerca de los derechos de las mismas, se comuniquen con nosotros y podamos resolver todas las inquietudes que tienen al respecto. Nuestras líneas telefónicas son 232-4604 aquí en la ciudad de Medellín, y a nivel nacional y departamental también tenemos la línea nacional 018-051-5015. Vamos a dar entonces el inicio a este programa en Voz de las Víctimas, que veremos a partir de hoy a las 9:30 de la mañana aquí en Teleantioquia. Damos la bienvenida a Gerardo Vega, él es el director de la Fundación Forjando Futuros, e igualmente a Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad para las Víctimas. Comencemos entonces, Gerardo, hablando un poco de lo que será este programa para ambientar a la gente y para explicarle cómo debe comunicarse con nosotros. Sí, Ana María, y a todos los televidentes, a partir de hoy vamos a estar los lunes en este mismo horario para que las víctimas puedan resolver las inquietudes que tengan. Es como un consultorio jurídico donde la gente llama y pregunta por su caso. Aquí estamos acompañados de funcionarios de la Unidad de Víctimas que nos ayudarán a resolver en directo. Si usted llama en directo, a ver en qué estado se encuentra su reclamación para la reparación por ser víctima del conflicto armado. Jorge Mario, bienvenido. ¿Y cuál sería la experiencia para contarle a la gente que se ha tenido con este programa en Voz de las Víctimas en tiempo anterior aquí en el canal Teleantioquia? Bueno, muy buenos días a todos. Saludan a María, Gerardo. Pues contentos de arrancar de nuevo este año en el programa En Voz de las Víctimas. Este es un programa muy importante, ya ha habido una trayectoria con él, y básicamente es que la gente en Antioquia, donde nos estén viendo a través de Teleantioquia, puedan formular sus preguntas que sobre su caso en particular. Adicionalmente tenemos una parte pedagógica, hay un tema central donde damos generalidades del tema de víctimas o hablamos de temas muy específicos que van a ser de mucho interés. Hago un llamado para que las organizaciones de víctimas o las víctimas que nos estén viendo el conflicto pues nos llamen con toda la confianza. Inclusive hay que decir que las llamadas son de reserva también, solamente debe decir su nombre, me llamo tal y mi caso es este, y obviamente nosotros por un teléfono interno pues podemos verificar su caso con su documento de identidad y darle una información más precisa en el programa. Muy contentos entonces y bueno, bienvenidos para que nos llamen. Es muy importante lo que acaba de decir Jorge Mario. Usted se comunica con nosotros, hay una persona que lo puede atender por interno y usted simplemente da el número de su cédula y nosotros le podemos decir el estado de su caso. Por ejemplo, si usted ha sido víctima del conflicto armado, de secuestro, de lesiones personales, el homicidio de algún familiar, algún ser querido, aquí vamos a decirle entonces en qué está el caso, si de pronto ya está para indemnización, si está incluido en el registro único de víctimas. Si usted de pronto no se ha podido comunicar con la unidad, pues aquí se lo vamos a decir. 232-4604 es nuestro teléfono en Medellín y 018-051-5015 a nivel nacional. Vamos a comenzar entonces, Gerardo, hablando del tema que tenemos para el día de hoy. Son esas preguntas frecuentes de todas las víctimas. Una de ellas es cómo se hace para saber si es víctima en el marco de la ley 1448 del 2011, que fue esa ley, Gerardo, aclaremos también, que permitió a muchas personas pues hacer parte ya de que el Estado lo reconociera como una víctima. Sí, la ley establece que son víctimas todas aquellas personas que han sufrido daños por hechos como la tortura, la desaparición, el homicidio de uno de los cualquiera integrantes de su familia, el reclutamiento de menores, las personas que quedaron lisiadas con las minas antipersonal, delitos contra la integridad sexual. Todas esas personas se consideran víctimas, también aquellas que fueron desplazadas u obligadas a abandonar sus tierras, sus bienes, su finca, su parcela,
o que fueron despojadas de esas tierras, que le falsificaban la escritura, que hicieron otro título, o que la gente tenía la posesión sobre una tierra y la obligaron a vender a bajo precio. Esas personas son víctimas del conflicto armado y por lo tanto tienen la posibilidad de hacer una reclamación frente al Estado. Dice la ley también que son personas que hayan sufrido esos daños con ocasión del conflicto armado. Sí. Para ponerlo en otros términos es pues personas que han sufrido cualquiera de esos delitos, esas victimizaciones, esos hechos que causaron daño en ellos o en sus familias, diríamos entonces que fueron ocasionados por la guerrilla, por los paramilitares, por los propios agentes del Estado, y ha considerado la Corte Suprema de Justicia también que son víctimas cuando son organizaciones que tienen un poder jerarquizado, un mando territorial, que actúan sobre un territorio y entonces la Corte ha dicho que esas personas también son víctimas del conflicto y pueden hacer reclamación ante el Estado. ¿Reclamación para qué? Para la reparación, para la verdad, para la justicia, son derechos, para la no repetición, son derechos que tienen las personas que han sufrido esos daños. Jorge Mario, ¿qué deben hacer entonces las víctimas, las personas que nos están escuchando y se consideran víctimas? ¿Qué deben hacer para poder hacer la reclamación, valga la redundancia? Es muy importante que se acerquen al Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público? Son agencias del Estado, en este caso la Personería, la Procuraduría o la Defensoría. En todos los municipios de Antioquia existe la Personería. Allá está el personero, se pueden acercar sin ningún inconveniente, comentar su caso y ellos ya le orientan frente a cómo se toma una declaración, qué información debe llevar para la toma de la declaración. Bueno, hay que aclarar que, Gerardo lo decía, en la ley se habla desde 1985, casos desde 1985 a la fecha. Si sucede un caso hoy, pues la persona puede, digamos, tiene hasta 2 años para declarar y puede acercarse pues a estas dependencias que con todo el respeto, confidencialidad y dignidad pues deben tomarle la declaración. Jorge Mario, pero ¿qué pasa? Porque hemos conocido que hasta el 10 de junio del año 2015, ya sería casi un año, las personas tenían la oportunidad de declarar ante estas instancias que usted ya ha mencionado, pero se cumplió esa fecha, entonces ¿ahora qué pasa? Bueno, Ana María, pues mucha gente declaró, digamos, tenemos información de que antes del 10 de junio del 2015 hubo un ejercicio de unas convocatorias muy fuertes, por la Personería, por la Procuraduría, y pues todas esas valoraciones ya están saliendo los resultados. Seguramente algunas personas no alcanzaron a declarar. La ley contempla que pueden declarar por hechos de fuerza mayor, sí, o casos fortuitos, es decir, donde por alguna situación, pues digamos, de amenazas o una situación pues donde no hubo una información frente a eso, pues que la persona se acerque, pueda acercarse a declarar. De todas maneras, así haya pasado la fecha, es importante que la gente vaya, haga uso de ese derecho de declarar y explique muy bien su situación. Y ya nosotros, comunidad, pues tendremos 60 días hábiles para poder tomar una decisión de fondo, digamos, de tipo administrativa respecto al caso. Entonces, declare, de todas maneras, hay que decirlo que igual el registro sigue abierto como para los casos nuevos, es decir, si sucede hoy un hecho de un desplazamiento forzado, tiene 2 años a partir de la fecha para declarar. Sí. Continuando entonces con este tema de las fechas, es muy importante además, Gerardo, aclararle a todas aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado, que si sucedió el hecho antes del 1 de enero del 85, ¿qué deben hacer? Y en el caso de tierras, porque recordemos que esta ley 1448 contempla ambas particularidades, tanto las víctimas como las tierras, ¿qué deben hacer ellos? Sí, hay otro grupo de víctimas que son las personas que fueron despojadas de sus tierras. Ellos eran propietarios, ocupantes o poseedores. Poseedor es el que está sobre una tierra que es un baldío, que es de la nación. Poseedores es con el transcurso del tiempo. Y propietarios los que tienen los documentos, la escritura, el registro, la resolución del INCODER, previamente registrada en las oficinas de registro de instrumentos públicos. Para esas personas que les despojaron su tierra o que los obligaron a abandonarla, es a partir del 1 de enero de 1991. Hechos ocurridos con posterioridad a esa fecha. Y para los otros delitos, que es desaparición, secuestro, asesinato, delitos contra la integridad sexual, cobija los delitos que son a partir del 1 de enero de 1985 hacia acá.
Muy bien, vamos a recordar nuestras líneas telefónicas porque además lo importante de este nuevo espacio que tiene Teleantioquia, la Fundación Forjando Futuros y la Unidad de Víctimas para ustedes es resolver todas las dudas que tengan al respecto de su caso. 232-4604, ese es el teléfono que tenemos aquí dispuesto en la ciudad de Medellín, y a nivel departamental y nacional también tenemos la línea 018 51 5015 para que se comuniquen con nosotros. Es muy importante reiterar estas líneas telefónicas, Gerardo y Jorge Mario, para poder que las personas, volvemos y repetimos, aclaren todas las dudas que tengan al respecto. Dudas, Jorge Mario, como por ejemplo, ¿dónde asisten las personas? Que ya hablamos de eso, de las personerías, que es muy importante también recalcarlo, pero en la ciudad de Medellín, ¿dónde podrían asistir ellas, las que se encuentren aquí en la capital antioqueña? Bueno, si vas a tomar la declaración, pues igual está la personería de Medellín, tiene la sede principal aquí cerca de las instalaciones de Teleantioquia, aquí en la Alpujarra. También está la Unidad Permanente de Derechos Humanos, donde también se toman declaraciones, que es de la personería y queda ahí cerca de la Universidad de Antioquia, que además funciona 24 horas. Está la Procuraduría, que está en el edificio aquí cerca, muy cerca también aquí en la Alpujarra. Y tenemos también la Defensoría del Pueblo, ¿sí?, que queda en todo el centro de la ciudad, ahí por la Junín con Colombia. ¿Sí? Pero los puntos de atención, tenemos uno en Palermo, otro en Belencito y otro en Cauces de Oriente. ¿Horarios de atención cuáles serían? También ya cuando la víctima, digamos, es reconocida como tal, ya empieza la fase, digamos, de atención y orientación. Para eso, digamos, en el caso de Medellín, hay 3 puntos de atención que los hemos mencionado anteriormente, que está en Palermo, está en Belencito y está en Cauces. También tenemos un punto de atención en Bello, en Itagüí, y hay que decirle que en todos los municipios hay una oficina del enlace municipal donde se pueda brindar una orientación frente al caso. Muy bien, Jorge Mario, ya tenemos nuestra primera llamada, se trata de Emma. Bienvenida a En Voz de las Víctimas. ¿Y cuál es su caso, Emma? Doctora, lo que pasa es que yo estaba averiguando para ver por qué a mi hijo no me lo habían incluido desde hace más de un año. Entonces yo puse el recurso de reposición y entonces me dijeron que fuera al Guau, pero entonces yo llamé como a hacer un 8000 y me dijeron que no fuera yendo mucho por allá porque me tocaba madrugar mucho y ya soy muy vieja. Entonces, a ver si ya, yo puse el recurso de reposición, a ver si ya me solucionan alguna cosa. Emma, acá tenemos respuesta para su caso. Gerardo ya tiene... Sí, decirles que internamente hay un funcionario de la unidad que nos está aquí señalando que es la información de doña Emma. Sabemos que fue la solicitud de una reparación por el homicidio de un hijo. Fue negada inicialmente la reclamación, la inscripción en el registro de víctimas y interpuso el recurso y están pendientes de notificarle la decisión ya tomada por la unidad. Creo que esta semana la llamarán para ponerse una cita en la oficina y de manera directa informarle y que firme la resolución que resuelve el recurso que usted interpuso. Jorge Mario, hablemos un poco al respecto de la llamada de Emma, de cómo va esa reparación aquí en el departamento de Antioquia. ¿Cuántas víctimas hay en el departamento y cuántas de ellas han sido indemnizadas por el momento? Bueno, nosotros en el departamento de Antioquia estamos alrededor de 1 millón de víctimas, poco más. Víctimas por diferentes hechos, con lo que hemos mencionado, lo que contempla la ley de víctimas. Estamos hablando de desplazamiento forzado, tortura, secuestro, homicidios, lesiones personales, violencia sexual, desaparición forzada, reclutamiento. Son los principales hechos que estamos en este momento nosotros indemnizando, en la medida de indemnización en la reparación integral, y estamos alrededor de unas 180.000 víctimas que ya han sido indemnizadas. O sea, que han recibido, digamos, esa compensación económica en el marco de una reparación integral. ¿Cuál es la expectativa, Gerardo, que hay con el proceso de paz que se está ahorita prácticamente terminando, que quisiéramos muchos ya de eso, entre las FARC y el Gobierno Nacional para la indemnización precisamente de las mismas víctimas del conflicto, no solamente en el departamento de Antioquia, sino en todo el país, porque recordemos que además son más de 7 millones de víctimas? Sí, la posibilidad, como está en el centro de las negociaciones del Acuerdo de La Habana entre la FARC y el Gobierno Nacional, está en el centro el tema de las víctimas. Los procesos anteriores de paz estuvieron guiados por amnistías, indultos y perdón a las personas que estaban alzadas en armas para reintegrarse a la vida civil. Hoy en día el centro de estos acuerdos es las víctimas. Claro. Nosotros esperamos
que se amplíen las posibilidades de cobijar a un mayor número de personas y que en el caso de tierras, por ejemplo, se tenga una política de desarrollo rural, como está en el primer punto del acuerdo entre la FARC y el Gobierno Nacional, que posibilite que la gente que fue desplazada, perdió sus tierras, fue despojada y obligada a abandonar, pueda regresar de una manera más fácil y más rápida. Hoy el proceso de restitución se adelanta, pero nosotros como organización y otras muchas organizaciones y varios analistas han señalado que es muy lento el avance. Sí. Hay que hacer unas modificaciones en esa implementación de esa ley, pero para facilitar la restitución de esas tierras a muchos colombianos. Tenemos otra llamada, Gerardo. Marta, bienvenida. ¿De dónde nos llama? Buenos días, le hablo aquí del barrio Castilla. Mi inquietud es la siguiente. Es que yo tuve un percance en marzo del 91. Yo me encontraba en un negocio, llegaron a balear un tipo que pertenecía a una banda y la banda contraria vino y él me cogió de rehén y encima de mí le dieron unos tiros y a él lo asesinaron. Yo tendría 2 meses de embarazo, yo quedé con secuelas de pierna porque me fracturó la bala, me fracturaron una pierna y yo quedé pues con secuelas. Y pues por la pérdida del bebé. Como yo no hice reclamación porque a mí me exigían el papel de la historia clínica donde me atendieron en el caso del embarazo, en el Seguro Social en ese tiempo. A mí, en mi caso me lo atendieron en Policlínica inicialmente y lo del parto me lo atendieron en el Seguro Social. Entonces yo no he podido encontrar mi historia clínica para hacer la reclamación y así creo que se me vencieron los plazos o según dicen ustedes, entonces a ver si todavía tengo derecho a reclamar o qué debo de hacer. Muchas gracias. Gracias a usted, Marta, por comunicarse con nosotros. Recordamos las líneas 232-4604 y 018-051-5015 para dar una respuesta bien asertiva a Jorge Mario, como lo vamos a hacer con Marta. Gracias, doña Marta, por su llamada. Pues lamentamos todo lo que le ha pasado, pero es muy importante que la gente escuche, escuchar todas estas historias, ¿sí? Bueno, en el caso suyo, doña Marta, pues estamos verificando y como usted lo menciona, efectivamente usted no está en el registro único de víctimas, no ha sido, no está inscrita. Debe acercarse al Ministerio Público y hacer su declaración. Si bien ya se han vencido los términos, porque usted primero pues está en el marco de la ley, sí, desde 1985, usted fue en el 91 que pasaron esos hechos. Sin embargo, los tiempos vencían el 10 de junio del 2015. De todas maneras, acérquese, puede declarar que es un caso fortuito, o explique la situación, pero también hay que hacer una pedagogía, muchas veces para la gente, para que sepa. No importa si usted no tiene la historia clínica en este momento, si usted no tiene, o así no tenga la cédula, pero vaya y declare, es muy importante que declare. Al principio no tiene que llevar todos los documentos, usted puede llevar la mayor información, pero que eso no se vuelva un obstáculo para que usted pueda declarar. Entonces, y pues declara y cuando salga el resultado, pues ya sería pedir asesoría jurídica, en este caso al mismo Ministerio Público, en caso de no inclusión, para elaborar el recurso. Muy bien, Gerardo, cuando yo soy víctima, por ejemplo, y hago la declaración tal como lo ha explicado ya Jorge Mario y usted, y me lo niegan, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué recursos tiene la víctima posteriormente a esto? Hay una figura que es el recurso de reposición. ¿Qué quiere decir eso? Que el funcionario que tomó la decisión la modifique porque le presento nuevas pruebas, nuevos hechos, nueva información. Entonces, el funcionario que toma la decisión, en este caso la unidad de víctimas, los funcionarios de la unidad de víctimas, al documentarla, si le presentan nuevos hechos, podrá modificarla, cambiarla o derogarla, la decisión que tomó antes. ¿Para qué? Para aceptar, si es del caso, la nueva petición que hace la víctima porque está argumentando nuevos hechos. Ese es el recurso de reposición, sí, que en el caso de negación la gente puede hacerlo. Muy bien, Jorge Mario, ¿quiere agregar algo? Sí, las víctimas del conflicto armado tienen derecho a una asistencia jurídica. Y en este caso es gratuita también, hay que decirlo, no necesitan de un abogado necesariamente para interponer su caso, digamos, pueden hacerlo personalmente o acercarse a las agencias del Ministerio Público, vuelvo a decir, a las personerías, a la Procuraduría y a la Defensoría. Entonces, en ese orden de día no tendrían que pagar pues ni un solo peso, y ahorita que estaba diciendo Gerardo, pues que un recurso de reposición, ¿cierto? Entonces la gente entenderá o pensarán que es muy complicado, realmente no lo es. Para poderlo interponer se requiere una información y una orientación básica, eso sí hay que decirlo, pero que la pueden hacer pues en estas agencias del Ministerio Público.
no solamente en estas agencias del Ministerio Público que ya menciona Jorge Mario, sino también en la Fundación Forjando Futuros. Gerardo, hay ciertos horarios de atención para las personas que requieran alguna asesoría gratuita allí en la Fundación. Recordemos las líneas telefónicas, Gerardo, de Forjando Futuros y los horarios de atención, los abogados que estarían dispuestos a atender totalmente gratuito a las víctimas del conflicto. Tenemos el 414-3572 y los horarios de atención, Gerardo. Sí, yo quiero señalar antes de contestarle a la señora que está llamando a la televidente, a la señora Marta, y lamentar lo de los hijos de ella. Es una reclamación por 2 hijos en homicidio. Quiero decir antes de eso que el servicio que presta la Fundación Forjando Futuros es gratuito. La asesoría, tanto en el tema de víctimas de la Ley 1448, como lo ha sido en los temas de justicia y paz y en los temas de tierra, es gratuito. Desde luego el Estado presta el servicio a través de las personerías, la Defensoría, la Procuraduría, la propia unidad de víctimas. Nosotros como organización no gubernamental también prestamos este servicio de manera gratuita, porque para eso hay unos recursos de cooperación que nos permiten hacerlo. En segundo lugar, otra llamada, Gerardo. Tenemos otra llamada, la señora Marta. Vamos a dar otra paso señora a Marta doña que- Marta. a Doña Marta, que bienvenida. llama. ¿De dónde nos llama? Buenos días, de Muy acá buenos de días. Medellín. Muy bien, doña Marta, ¿tiene alguna pregunta? ¿Es un caso puntual? Sí, lo que pasa es que yo tengo reparación de víctimas. Y pues no, yo necesito saber ¿Dónde perdió los en qué va el ojos? caso. ¿Necesita saber qué, doña Marta? ¿En qué va mi caso de los 2, reparación de víctimas? Por supuesto que sí, aquí ya nos dio un adelanto, Gerardo, de lo que tenía doña Quisiéramos Marta. preguntarle a doña Sí. Marta en dónde sucedieron los hechos y en qué fecha, por favor. Vea, el primer victimizante fue en septiembre, el 11 de septiembre del 2011. Sí. El 10 de septiembre. El otro fue en el 2013, ¿Sí? ¿En qué parte? en el barrio del Corazón, Belencito Corazón. Medellín. José Damián fue en Belencito Corazón. Sí. Y Alexis fue en San Michel, Urbanización San Michel. Tú vas a... San Pero Javier. es el homicidio de 2 Sí, hijos. homicidio. Sí, Sí. tengo 2 hijos. Sí, correcto. Bueno, doña Marta, pues hemos verificado acá en los sistemas de información con las personas que están aquí de la Unidad Nacional. Verificando encontramos que no fueron reconocidos como víctimas del conflicto armado. Todavía no se ha notificado el acto administrativo, debes acercarte, entiendo que al parecer vive cerquita, ojalá al centro de atención Belencito, te puedes acercar allá para que seas notificada de la no inclusión y puedas acceder al recurso a través de una asesoría jurídica. Muy importante que vayas para que se pueda definir esa situación, ¿sí? Cuanto antes. También hay que mencionarle a la gente que han escuchado 2 casos en las llamadas de no inclusión y eso sobre todo es muy particular en Medellín, Sí. porque no todo está asociado al conflicto armado, ¿sí? Entonces también, digamos, ahora digamos, la gente puede presentar más pruebas o más información, pero eso nos ocurre mucho en la ciudad de Medellín, sobre todo en el caso de homicidios. Por el mismo conflicto Por que el vivió la mismo ciudad. conflicto, porque a veces son delincuencia común o son de combos, no necesariamente los homicidios que ocurren en el marco digamos, de combos se reconocen, o de jóvenes que pues caen, digamos, o que son afectados por estos combos. En la ley, Gerardo, se especifica eso, no son son víctimas, por supuesto que sí, pero no entran en este marco de la ley 1448 esas personas. Sí. Quería señalar que la ley establece que son para hechos ocasionados con el conflicto armado. O sea, vamos a decirlo de otra manera, los delitos ocasionados por delincuencia común, Sí. ¿cierto? Por temas de narcotráfico. Repite. En el caso de tierras por herencias, conflictos entre familias, esos no se incluyen como reparación de la ley 1448, de la ley de víctimas. Y no ocurren porque deben ser hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado. Muy bien, vamos a recordar nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015 para que usted se comunique con nosotros y nosotros, como ya han escuchado, damos respuesta a todas las inquietudes que ustedes tienen al respecto de las víctimas del conflicto armado, de la ley 1448 de 2011 o de alguna otra ley que requiera también este tipo de cosas. Vamos a seguir entonces hablando de todas las... no nos han anunciado aún llamada.
pero estamos muy pendientes, por supuesto, para resolver todas las inquietudes, como bien lo estamos diciendo. Vamos a continuar aclarando bien este tema, Gerardo, porque en Medellín, ya lo decía Jorge Mario, hay muchas personas que van y hacen su declaración pensando que porque asesinaron a uno de sus seres queridos en uno de los barrios de Medellín, de la ciudad, pues también hacen parte de esta ley, y muchas veces no es así. Vamos a recibir primero la llamada de Cielo, le respondemos a ella y luego la pregunta, Jorge Mario. Escuchemos a doña Cielo. Doña Cielo, ¿nos escuchas? Sí, señor. Bien, pueda doña Cielo nos cuenta su caso, tan amable. Doctor, es que lo que pasa es que yo soy desplazada, soy víctima del desplazamiento, y a mi compañero se lo llevaron, lo desaparecieron, desaparición forzada. Yo tengo todo eso, todo eso lo declaré, pero no me dan respuesta, una respuesta que yo quiero quede satisfecha, porque por la víctima me dicen que no me lo han negado, pero que tampoco... Sí, doña Cielo. Tampoco no le hemos dado respuesta, ¿cierto, doña Cielo? Doña Cielo, ¿usted de dónde nos llamas tú? Yo lo llamo del barrio Nuevo Occidente. Bueno, ¿y dónde ocurrieron los hechos de desaparición de su compañero? En el municipio de Anzá. Ok. ¿Y del desplazamiento de dónde fue? El desplazamiento fue del municipio de Caicedo, Antioquia. Bueno, doña Silvia, nosotros también pues, estamos verificando su caso y le decimos, tienes 2 hechos victimizantes, ahorita hablando de homicidios, pero ahorita hablamos de desaparición, que es un flagelo, claro. Es algo muy duro también. Y muy común en Antioquia. Y muy común en Antioquia. Frente al tema de desaparición, aún estamos en proceso de valoración del caso. ¿Sí? Nosotros tenemos 60 días hábiles, 3 meses, es posible que aquí hayamos tardado más de lo común. Digamos, vamos a revisar tu caso para darte una información, tomamos tu teléfono para poderte decir si fue incluido o no fue incluido. Frente al tema del desplazamiento, lo que recomendamos es que hagas un proceso de agendamiento, te acerques a un centro de atención, pues de igual manera nosotros te vamos a agendar para que se te haga la encuesta del PARI, para mirar cuál es tu situación actual y poder definir tu situación frente al tema de las ayudas humanitarias y la ruta de reparación. Sí, doctor, disculpe, pero es que a mí me dijeron que no me iban a hacer el PARI, sino que me daban la ayuda, me seguían dando la ayuda, pero desde junio no me volvieron a dar ayuda. Ah, bueno, te cuento que hubo un cambio en la normatividad, con un decreto 2569, ahorita programamos las ayudas es a través del mecanismo de una encuesta que llama PARI o de otros cruces administrativos, pero es necesario, por eso vamos a generarte una cita, un agendamiento para poder definir tu situación en ese sentido. Además, Jorge Mario, porque nosotros nos quedamos con los datos de todas las personas que se han comunicado con nosotros para hacerle seguimiento a su caso. Ya se nos está acabando En Voz de las Víctimas, este es el primer programa que tenemos aquí en Teleantioquia y vamos a continuar todos los lunes a las 9:30 de la mañana. Jorge Mario, ¿querías decir algo? Sí, recordarles que el próximo sábado conmemoramos el 9 de abril, Día Nacional de la Solidaridad y Memoria de las Víctimas del Conflicto Armado. Seguramente en muchos municipios van a haber varios actos con las víctimas, con las organizaciones, pues los invitamos a que puedan participar de estos eventos. Claro que sí, y estaremos hablando de este día, de cómo se conmemoró el lunes a las 9:30 de la mañana aquí en Teleantioquia. Damos entonces la despedida ya a Jorge Mario Alzate, quien es el director territorial de la Unidad para las Víctimas, y también a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Terminamos entonces así, Gerardo y Jorge Mario, este primer programa En Voz de las Víctimas, y recuerden que tenemos una cita a las 9:30 de la mañana todos los lunes por Teleantioquia. Hasta pronto.